Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Mindalia Televisión. Hoy tenemos una interesante entrevista titulada Descubre el secreto del árbol de la vida con el doctor Mario Sabán y conducida por nuestro compañero Alfredo Alcázar. Nuestro invitado Mario Sabán es investigador y profesor de Cábala, es doctor en filosofía, en antropología, en psicología, en historia, en teología y también en matemática aplicada. Dentro de unos segunditos vamos a darle paso a esta entrevista, pero antes déjame informarte de la próxima gira que Esther Nguema dará en Colombia del 22 de abril al 6 de mayo de este año, de 2019. Es un evento organizado por Mindalia Giras, donde la coach y especialista en relaciones de pareja, sexualidad e inteligencia emocional Esther Nguema estará del 22 de abril al 6 de mayo de gira por Colombia con Mindalia. Si quieres más información, métete en nuestra página principal www.mindalia.com y en el menú superior podrás ver una pestañita que se llama Viajes y Giras y ahí encontrarás toda la información disponible. Y ahora sí, vamos a pasar ya a saludar a nuestros invitados. Estamos con el doctor Mario Sabán y con nuestro compañero Alfredo Alcázar. Hola, ¿qué tal, Alfredo? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva oportunidad de estar con vosotros y contaros cosas muy interesantes, en este caso con una persona muy interesante. Es Mario Sabán, a quien saludamos ya. Bienvenido, Mario. Gracias a vosotros por llamarme y por vuestra gentileza. Pues Mario, vamos a hablar de algo que para muchos es pues desconocido. Vamos a intentar llevarlo de la forma más sencilla y más asequible posible. Vamos a hablar de la Cábala y también del secreto del árbol de la vida, porque así le llaman la Cábala, el árbol de la vida. ¿Por qué se llama el árbol de la vida? Bueno, el árbol de la vida es un mapa que podríamos denominar un mapa de la conciencia, un mapa del alma, de los niveles del alma, donde se describen en 10 sefirots o dimensiones, las 10 dimensiones básicas de la persona humana. Desde el punto de vista de la Cábala, los conflictos que hay son muchas veces entre estas dimensiones que luchan entre sí, porque no están en equilibrio, porque no tienen una energía que las equilibre, y por lo tanto lo que hace la persona que empieza, el iniciado a estudiar Cábala, el alumno, empieza a autocomprenderse a partir de un mapa. Y esto es muy importante porque en general siempre se pide autoconocimiento, autocomprensión, pero la pregunta de la gente es ¿cómo? Digamos, ¿cómo realizo mi autocomprensión, ¿no? Siempre se declama, vamos a autocomprendernos y autoconocernos, y cuando llegamos al cómo, en el cómo la gente se pierde. Y aquí, en la Cábala damos el cómo, y creo que esto es lo bueno, que ese autoconocimiento tenga un mapa es muy importante. Y ese mapa del árbol de la vida, que son 10 dimensiones, que están estructuradas en tríadas, porque el árbol de la vida tiene una dimensión inferior y 3 tríadas. Cada una de las tríadas representa un tipo de pensamiento, un tipo de cerebro. Nosotros hablamos de la tríada inferior, que es el cerebro gastrointestinal, la tríada intermedia, el cerebro cardíaco, o lo que piensa el corazón, decimos en la Cábala, y luego el cerebro tal como lo conocemos nosotros, nuestra mente. Son diferentes niveles de autocomprensión. Pero eso, de alguna forma, lo que marca es que un estudio profundo de este árbol de la vida y sus dimensiones hace que la persona pueda navegar luego entre las dimensiones y ver qué desequilibrios tienen cada una. Este árbol de la vida, además de dividirse en tríadas, se divide en líneas. Son la línea de la izquierda y la derecha y la del medio. La línea derecha es la del dar, la de la potencia masculina. Cuando hablamos en Cábala de potencia masculina no estamos hablando de un género, estamos hablando de toda la fuerza del dar al otro, y hablamos de potencia femenina en la cuestión del recibir. Fíjate que Cábala quiere decir en hebreo lekabel, saber recibir, y la gente, muchos no saben recibir bien. Y por lo tanto hay un saber dar en la línea derecha, un saber recibir en la línea izquierda y un saber compartir en la línea media. Estoy haciendo una síntesis, ¿no? La Cábala es realmente muy compleja. Si entramos a analizar cada una de estas dimensiones, tiene a su vez todo un pequeño árbol de la vida con subdimensiones dentro. Y los cabalistas estudian no solo las dimensiones, sino también las subdimensiones. La Cábala es, por tanto, un universo muy amplio, pero que tiene un origen como cualquier universo. ¿Cuál es el origen, también de una forma general, de la Cábala? Porque todos hemos oído hablar de ella, pero no todo el mundo sabe de dónde viene su origen.
Bueno, en realidad, así como el yoga de la India, el sufismo del Islam, la Cábala es la mística judía, está enmarcada dentro, digamos, de la identidad judía. ¿Cuándo aparece? Ya hay escritos de temas de Kabbalah, de temas de ocultos, del tema del misterio, ya en el siglo II antes de Cristo, con los esenios en Qumran, en el Mar Muerto. 2 siglos después, por ahí va a pasar Juan el Bautista y se va a armar todo el mundo cristiano, ¿no? El cristianismo va a nacer de ahí. Por tanto, todo lo que nosotros llamamos el mundo invisible, porque este es el concepto clave de la Cábala, nosotros vivimos en un mundo revelado, un mundo visible, pero que es en realidad lo que menos cuenta, lo que cuenta es el mundo invisible, que es donde suceden las raíces de las cosas. Y siempre nosotros estamos viendo como las consecuencias. En verdad, para la Cábala estamos siempre como viviendo en el pasado, porque en realidad el futuro ya está en presente, dado que está en el mundo invisible. Históricamente, ya te digo, comienza en el siglo II antes de Cristo aproximadamente, con los grupos llamados esenios en los alrededores del Mar Muerto, en Israel y Jordania, y a partir de ahí se empieza a desarrollar en el siglo II, III con mucha fuerza, pero sobre todo en el siglo XI, XII y XIII en España, en la España medieval, adquiere una fuerza, una potencia muy grande. Por supuesto, cuando decimos adquiere potencia, era entre eruditos. El pueblo en general, los pocos alfabetos que había, digamos, en ese momento era reducido el número de personas que podían leer y escribir, y por lo tanto esta gente eran eruditos totalmente aislados de la sociedad. Hay dos grandes ramas, hay una cábala de la Provence, de la Provenza, del sur de Francia, que baja desde Lunel hacia Gerona, y luego tenemos una cábala soárica o castellana, que en realidad se desarrolla entre Medinaceli, Segovia y Ávila. Cada una va a tener otros libros, por ejemplo, la de Gerona va a tener el Sefer Yetzirah y el Bajir, como grandes libros de la Cábala, y después el gran monumento de la Cábala, que es el Zohar, que se va a desarrollar por Moisés de León en el siglo XIII, según investigadores, por un grupo de cabalistas de Segovia, y que se termina de escribir aparentemente en Ávila por Moisés de León. Luego de la expulsión de los judíos de España en 1492, ya la Cábala se establece en el Imperio Otomano, sobre todo en la ciudad de Safed, en Galilea, en el norte de Israel, donde aparecen las grandes luminarias de la Cábala. Yo considero que a partir de ahí nadie puede pasar el nivel de análisis que tienen estos cabalistas. Básicamente son tres, los más grandes, Moisés Cordovero, con toda su obra Lor Yakar, que es una obra de investigación del árbol de la vida muy potente. Luego viene Isaac Luria, que Isaac Luria explica cómo se creó el universo. Fíjate qué curioso, qué cosa, cuidado de lo que estamos hablando. Él habla ya del Tzimtzum, está hablando 4 siglos antes de la teoría del Big Bang. Y luego, después de él viene Jaime Vital, que Jaime Vital trabaja y escribe el libro Gilgul Neshamot, que es el libro que se llama La rotación de las almas. Los cabalistas no es que creían, sino que experimentaran regresión a vidas pasadas. Por lo tanto, tanto que se habla de regresión de vidas pasadas actualmente, para los cabalistas era un método ya aplicado en el siglo XVI. A partir de ahí, del árbol de la vida, de la comprensión de la creación del universo y de la rotación de las almas o de la reencarnación, se sigue estudiando de manera cerrada hasta 1920. En el siglo XX se tomó la decisión por un rabino de Polonia, el rabino Schlag, de liberar la cábala fuera del mundo judío, y él dice ahora los gentiles, los no judíos, las mujeres y los niños, todos pueden estudiar cábala, porque ahora va a llegar la redención. Ahora ya las fuentes de la sabiduría se tienen que expandir a todo el mundo. Se tomó una decisión consciente de que no podía quedar dentro de los eruditos el tema de la cábala, sino que se iba a expandir. Y en eso estamos. Hay una gran expansión en este momento de los estudios de cábala, que siempre, ya te digo, se cerraban absolutamente a grupos muy pequeños. Muchos de estos enseñanzas pasaron a la masonería, sobre todo, pero en la masonería no quedó con la profundidad de las fuentes hebreas, sino que quedó un poco la carcasa de la estructura. Con lo cual, en este momento hay muchas investigaciones en la Universidad Hebrea de Jerusalén,
con respecto a todo el material en manuscrito que hay en hebreo de la Cábala. Fíjate que, por ejemplo, Abraham Abulafia, que fue el hombre que entendió cómo funciona la realidad circular del universo, a partir de comprender no la linealidad de la mente racional, sino una mente de tipo fractal u holográfica, como lo planteaba Abulafia. Él escribe todos sus manuscritos entre 1280 y 1290, y hasta el año 2000 todo eso estaba en manuscrito, no estaba publicado. Recién del 2000 al 2010 se empiezan a publicar las primeras obras de Abulafia, con lo cual lo curioso de la Cábala es que hasta ahora podríamos decir que nadie sabía Cábala, porque la Cábala estaba totalmente cerrada y en manuscritos, y por ese motivo quedó la Cábala como una situación muy esotérica, Sí. de una especie de disciplina del cual nadie sabe realmente la profundidad que tiene, ¿no? Realmente siempre se ha considerado así, algo esotérico relacionado con la cábala. Como resultado de esta expansión de la cábala en todo el mundo y en los últimos años, también vas a dar un seminario intensivo sobre los fundamentos milenarios de la cábala, de los que estás hablando, va a darse en Miami, ¿no? Va a ser el sábado 4 de mayo, domingo 5 de mayo en Miami. ¿En qué lugar exactamente de Miami? Va a ser el EB Hotel Miami, EB Hotel Miami, y la verdad que muy contentos. Bueno, el horario del sábado va a ser de 9 a 19 y del domingo de 9:30 a 16. Vamos a profundizar sobre las diferentes dimensiones del árbol de la vida. Vamos a analizar una por una, es decir, son 10 dimensiones que hay que analizarlas en profundidad, y luego hay que analizar los 22 canales del árbol de la vida, que son las 22 letras hebreas. Es un tema curioso porque las letras son tomadas en la tradición de la Cábala como símbolos, y las vocales no son consideradas letras, sino se consideran frecuencias vibracionales. Son las que marcan la vibración. Y es curioso también que las vocales se relacionan con casi la teoría de cuerdas en física, porque las vibraciones vienen del infinito, y por lo tanto ya hay diferentes vibraciones dentro del infinito. Por eso se entiende por qué motivo Isaac Luria analizó la creación del universo. Para que tengas una idea rápida de conceptos fundamentales de la Cábala, entender que, por ejemplo, hoy la psicología analiza lo que le sucede a la mente del ser humano, pero la Cábala entiende que sin una cosmogonía, sin una explicación de por qué el universo, nuestra mente no está como sola en este universo, sino que nuestra mente es producto de ese universo. En realidad, si nuestra mente es producto del universo, comprendiendo los secretos del universo, automáticamente vamos a comprender mejor los secretos de la mente. Nuestro funcionamiento, diría la Cábala, es más cosmogónico que psicológico. Decir que es psicológico es como dividir la psique del cosmos, cuando es imposible, porque nuestra psique se ha desarrollado dentro del cosmos. Por lo tanto, somos seres cosmogónicos, no psicológicos. Somos seres que habitamos en un cosmos y que el cosmos nos ha dado todas las características que tenemos. Por lo tanto, entendiendo, dicen los cabalistas, todas las características del cosmos, nos entendemos mejor que desde el punto de vista psicológico. Porque el problema de la psique es que se encierra en sí misma, y que lo que tiene que hacer la psique no es encerrarse. Por ese motivo, casi todos los cabalistas estamos muy, muy cerca de toda la psicología junguiana, más que la freudiana, porque son los símbolos los que nos permiten esa comprensión del universo que vivimos, ¿no? Es decir, al final el símbolo es una representación de la energía del universo que existe y que nosotros podemos descifrar. Entonces, claro, lo desciframos de acuerdo a nuestras limitaciones, pero nosotros proyectamos nuestras limitaciones sobre la realidad. Por lo tanto, lo que la vuelve finita la realidad son nuestras propias limitaciones. La realidad es infinita. Somos nosotros con nuestra proyección finita que la hacemos finita. Por lo tanto, pasan cosas curiosas, ¿no? Como dice la física, terminamos de ver lo que somos, no de ver lo que se ve. Nunca terminamos de ver lo que se ve. En consecuencia, los cabalistas ya lo dicen en el siglo II de nuestra era, ¿no? Hace casi 2000 años, cuando decían, vemos lo que somos, decían los cabalistas, es que realmente se daban cuenta de que todo lo que vemos es una proyección. Claro, lo primero que dice la Cábala es, borra todos los condicionantes. Pero claro, el tiempo y el espacio son condicionantes fundamentales. ¿Cómo nosotros podemos pensar un pensamiento eterno cuando estamos en un pensamiento de causa-efecto en tiempo y espacio? Y además también con otro problema que los cabalistas trabajan, el problema del lenguaje. Todos los problemas que hay en el lenguaje, todas
cómo el lenguaje va a poder descifrar toda la realidad, siendo la realidad tan compleja con tan poco lenguaje. Entonces los cabalistas desesperaban con la cuestión del lenguaje, a tal punto que Abulafia da un salto entre el lenguaje y la matemática y dice, no, es que lo que hay que hacer es ir hacia la matemática porque el lenguaje no nos permite más de lo que permite. Por tanto, es muy interesante la cábala porque entra en lingüística, entra en psicología, entra en filosofía, entra en antropología. Yo muchas veces cuando entré en la cábala, dije, es que me voy a poder presentar a cualquier doctorado desde la cábala, porque es como que lo abarca todo. Que la cábala estás operando con la raíz, y cuando operas con la raíz, podés ir a cualquier disciplina, porque la división de disciplinas se produjo con el liberalismo inglés del siglo XVIII, pero siendo una sabiduría antigua y medieval, carece de fronteras las disciplinas, no hay fronteras. Y en la medida en que una persona de manera errónea, a mi modo de ver, se pone fronteras entre las disciplinas, lo que nosotros sabemos es que realmente no conoce profundamente su disciplina. Abraham Abulafia decía que cualquier fragmento que tú profundices de la realidad te tiene que llevar al infinito. Pues en la teoría también de la realidad como un holograma, como un todo que mirando una parte también puedes ver el resto, ¿no? Así es, y fíjate que el árbol de la vida es un holograma, porque cuando tú entras en una dimensión ves a las 10, y cuando entras en cualquiera de esas 10 ves a las 10. Siempre estás viendo 10 en un holograma, a tal punto que Moshe Cordovero decía que todo el universo, tal como lo conocemos, es la última dimensión de Dios con respecto al infinito. Es decir, de las 10 del árbol de la vida, la última es todo nuestro universo, con respecto al holograma gigante que hay en el infinito. Madre mía. Supongo que tus 6 doctorados tienen que ver mucho con la cábala, porque es matemáticas, es psicología, bueno, es todo lo que te ha llevado también a integrar esto que estás, de lo que te apasiona tanto como es la cábala, ¿no? Sí, la verdad que el último sobre todo fue muy gracioso porque el de matemática aplicada fue realmente que cuando yo estaba frente al tribunal, yo no sé si yo o no me explicaba bien o lo que explicaba era otra clase de infinito, que es probable. Los matemáticos siempre están analizando el infinito desde Cantor, ¿eh? Y yo trataba de analizar el infinito en el infinito, sin conciencia espacio-temporal. Entonces trataba de explicar el infinito desde la conciencia eterna, pero claro, nosotros acá el infinito siempre lo analizamos desde el tiempo y el espacio y desde el límite. Pero es tan ridículo el límite que te das cuenta que hay infinito por todas partes, ¿no? Porque muchas veces tú puedes decir, mira, del 1 al 2 no llegas nunca, dado que ¿cuántos decimales hay del 1 al 2? Es decir, que en realidad, como hay infinitos decimales, nunca podríamos llegar al 2. Con lo cual pasan cosas raras en la realidad finita. La realidad finita nos rompe el cerebro, no es lógico la lógica con la que vivimos, no es lógico la lógica que hemos impuesto, pero es una lógica basada en nuestras limitaciones y el problema es cómo salir de nuestras limitaciones a otro tipo de lógica. Fíjate que los propios lógicos hace 15 años empezaron a trabajar la lógica difusa, porque es que la lógica tradicional tampoco los llevaba a ningún lado. La geometría euclidiana no los lleva a ningún lado, están trabajando con geometrías rinianas, no euclidianas. Casi todas las disciplinas se están volviendo a replantear todos los axiomas, porque los axiomas en los que estaban basados, en un nivel de profundidad, las disciplinas no están pudiendo seguir para adelante. Están todas atascadas. Sí, esto le pasó a la física hace muy poco tiempo. Esto le pasó a la física con la cuántica, pero es que le está pasando a todas. La química está entrando en química cuántica, la lógica difusa, la matemática de Cantor superada por otra. Es decir, estamos ya en un nivel donde en algún sentido la racionalidad que teníamos ha llegado a su límite. Y por lo tanto, si no revisamos todos los axiomas en los que estamos trabajando, no vamos a poder seguir adelante, dado que estamos siempre pensando sobre lo mismo. Por eso fíjate que un gran cabalista americano, Ariel Kaplan, va a decir, la única forma de avanzar es borrar pensamiento. Es decir, porque estamos llenos de información que lo que nos hacen es anclarnos más en vez de hacernos avanzar. Es curioso como la matemática, como la misma cábala, que tiene todas estas teorías que son muy avanzadas y de las que todavía queda por mucho por descubrir, ahora hablaremos de eso, cómo puede llegar de lleno a decirle de nuevo al ser humano que el camino está en la espiritualidad, el camino está en vivir sin mente. ¿Es Mario Saban una persona que está buscando continuamente el infinito?
A ver, yo pienso que nosotros, sin darnos cuenta, vivimos dentro de un contexto infinito. Solamente que el problema que tenemos es que por razones de seguridad mental tratamos de vivir en algo que ilusoriamente lo vivimos con finito, porque si no nuestra mente enloquecería. Nuestra estabilidad está basada en la distorsión. Si no tenemos distorsión, no estaríamos estables. Es decir, si tú vuelves a tu casa en horas diferentes y yo te digo que el lugar de la Tierra donde tú vuelves es totalmente diferente a donde vuelves, tu mente no podría aguantarlo. No podrías cada noche volver a otro sitio de la Tierra. Y de hecho es lo que haces. Cada noche que vuelves a tu casa estás volviendo a otro sitio de la Tierra. La mente no puede vivir en un movimiento continuo como está el universo y por lo tanto crea una realidad estática que es ilusoria. Entonces, a partir de que la mente crea una ilusión para poder vivir tranquila, nuestra tranquilidad está basada en una distorsión. Entonces, nuestra existencia es una distorsión en sí misma. En consecuencia, si ya vivimos en una distorsión para estar tranquilos, claro, es muy angustiante salir de tu zona de seguridad. Entonces, una espiritualidad real, claro que pone a la gente en un plano de angustia porque la libera de la distorsión, pero por otro lado también la eleva a un grado donde hay que tener cierta estabilidad. Por lo tanto, tenemos una especie de oscilación permanente entre una mente que busca la estabilidad, pero que sabemos que está distorsionada, y otra parte de la mente que nos libera de la propia mente, que nosotros en la Cábala la llamamos la sabiduría, la Jochma, que lo que tiene como estructura o como estrategia es tratar de liberarnos de los condicionamientos al máximo nivel que nuestra angustia interior puede soportar. Porque el problema que la mente nos da, la mente racional, es que nos asegura ilusoriamente una realidad. Es decir, tú sacas un billete de la billetera y crees que tienes 20 euros. Tienes un papelito, no hay 20 euros ahí. Pero tú te lo has hecho creer. Más distorsión que la moneda no existe, porque son papelitos. Pero la gente cree que valen algo y como todos lo creemos, en realidad terminan valiendo. Así funciona la realidad. La realidad funciona con una ilusión como los billetes de la economía, donde tú crees que eso es verdad porque funciona. No porque funciona es verdad, funciona porque nosotros tenemos mucha inseguridad. Eso es donde quería incidir también en cuanto a la realidad, porque nos afecta a todos y porque todos estamos inmersos o supuestamente inmersos en ellos. La realidad la forjamos todos en base a un acuerdo común, un acuerdo mental que solidifica la realidad, la pone en un punto espacio-temporal concreto para que nos las podamos creer, asumir y sufrir o gozar. Pero en todo caso, esa es la realidad, es un consenso común. Bueno, la realidad partimos que si no es, no solamente es un consenso común en un nivel, sino que también es una distorsión del tiempo y el espacio. Así que además de ser un consenso común a nivel cultural, en lo que nosotros llamamos en hebreo el universo de Yetzirah, el universo de la formación, también hay una distorsión dentro del tiempo y el espacio. Dentro del propio universo, para los cabalistas ya se instaura la distorsión. Es decir, que en realidad nosotros nacemos distorsionados, inclusive sin cultura, porque ya el espacio y el tiempo nos hace distorsión. Es decir, yo peso tanto aquí, pero si voy a la luna peso otra cosa. Entonces, ¿cuál es mi peso? Es que no tengo peso, porque en realidad todo mi peso siempre está basado en la fuerza de gravedad del planeta en que estoy. Dado que mi peso va a cambiar con cuánto planeta voy a viajar por el universo, sabré cuál es mi peso, porque siempre mi peso está en función de la fuerza de gravedad de un planeta. Entonces, yo creo que peso tanto, la gente está convencida, va a la farmacia, se pesa, toda mentira. Usted no pesa nada, porque no sabemos cuánto pesa. Pesa en función, claro, yo no quiero hacer una apología de que ahora la gente salga a comer chocolate por la que estoy diciendo, ¿no? Pero digamos, a lo que voy es que en realidad, en el momento en que hay una fuerza de gravedad, me distorsiona el concepto porque me pongo una variable. Entonces, imagínate el universo, fuerza de gravedad, tiempo y espacio, son todas variables que me distorsionan. ¿Por qué? Porque lo que no está distorsionado es el infinito, que es muy difícil para la mente llegar a entender. Es decir, Cordovero decía en el siglo XVI, es muy difícil para el ser humano comprender que vivimos la existencia y la no existencia al mismo tiempo. Para los cabalistas, nosotros no existimos en un plano, porque en un plano nosotros somos hologramas del infinito, y es verdad. En consecuencia, ¿en qué plano existimos y en qué plano no existimos?
Sin embargo, esto nos da, y además lo estudia la ciencia de frontera, nos da lo que llamamos una probabilidad continua, una posibilidad continua para poder elegir entre todas las variables posibles. Es decir, la mente, el hombre, el individuo, de alguna forma se proyecta en el universo mentalmente, eligiendo entre probabilidades y haciendo que eso se convierta en Pero realidad. eso es muy limitado, muy limitado. Es la misma mentira que por supuesto es muy romántica de decirle a tu pareja que la elegiste entre todas las mujeres del universo, pero tú no conociste las 1.000 millones de chinas para elegir a tu mujer. Es decir, el tema es que no elegimos entre todas las probabilidades, elegimos entre las 3 vecinas del barrio. En consecuencia, el problema es que nuestro libre albedrío, no quiero sacar el romanticismo a nadie, pero la cábala en este sentido te destruye el romanticismo porque vamos a la luz de la luna, no hay luz en la luna, porque la luz es el sol. Es decir, en definitiva, la verdadera realidad es la no existencia, pero para nuestra mente, no puede nuestra mente entender la no existencia. Prefiere entender que algo existe, porque si no, en realidad podría volverse loco una persona. Por lo tanto, lo que hace la cábala es tratar de elevar la sabiduría sin que la mente se angustie. Y entonces le da a la mente una distorsión transitoria con respuestas transitorias, pero diciéndole cuidado, que el nivel en que alcanzas es un nivel de distorsión por tu limitación. Y por lo tanto, si avanzas un poco más, tendrás menos distorsión, pero tienes que tener también controlada la angustia. El ser humano, para la cábala, tiene una mente que lo saca de la angustia, que en general te da seguridad, te da la nación, la banderita, la religión, la familia, te da situaciones de seguridad. Pero en realidad sabes que estás solo y que no eres nada, con lo cual ni banderita, ni religión, ni papá, ni mamá te salvan. Entonces es muy angustiante la vida si uno sabe que no tiene nada en que sujetarse. Y la angustia del ser humano es que necesita sujetarse de algo. Por lo tanto, para estudiar cábala es muy difícil porque pasas por un periodo que nosotros llamamos el abismo, el tejón, que es cuando te das cuenta de que no eres nadie, digamos, que no hay nada. Cuando te das cuenta que no hay nada, entonces pasas por una gran angustia. Pero es una angustia muy liberadora, porque luego te das cuenta que eres parte del todo. Hay como una puesta en un nivel muy alto donde tienes o el sentido total o el nihilismo. Para los cabalistas el nihilismo es muy bueno, el agnosticismo es muy bueno, porque desde el punto de vista de la cábala, el nihilista o el agnóstico se acerca mucho a la verdad. El problema del creyente es que ya el creyente quiere quedarse con su creencia y aferrarse infantilmente a una realidad inferior. La mística es la adultez de la religión. Y cuando vamos a comprar el pan, Y cuando vamos a comprar el pan, hay que creer que hay pan y hay que pagar con un billete que hay que creer que hay billete. entonces ese es precisamente el secreto del árbol de la vida. Así es. El secreto del árbol de la vida es que al final de la vida te das cuenta que no hay árbol. ¿Has pasado tú por ese precipicio? ¿Has pasado por ese abismo? Por el precipicio he pasado, sí. Se pasa una vez, ¿eh? No se pasa varias veces, se pasa una vez. Y cuando se pasa esa vez, ¿cómo se ve del otro lado? ¿Cómo se ve el panorama desde el otro lado? Bueno, en realidad del otro lado es el mismo lado. Sí, Aunque del otro lado, para entendernos, para sujetemos la mente. poder entendernos tenemos que crear el otro lado, ¿no? Claro. Pero en realidad es algo, sentís una gran felicidad, porque es como vivir entre los muertos. Mario, me estás llevando a puntos insospechados de mi mente. A ver, Es como ¿cómo vivir se entre los ve? muertos, porque sí, porque los vivos, en realidad, si no pasan ese abismo, están muertos, porque los vivos creen estar vivos. Y cuando uno realmente muere a la vida, realmente vive. Bueno, todas las religiones de alguna manera también están defendiendo eso. Cuando te Pero mueres, bueno, depende. Hay algunas líderes religiosas que viven por el ego, no por la algunas, nada. algunas. Hay Pero que hay que tener morir cuidado. entonces para volver a nacer. En esta vida se puede producir ese hecho. En esta vida se puede producir y creo que cuando se produce, particularmente me ha pasado a mí, pero a mucha gente le viene pasando, es que entras en un modo de felicidad absoluta. Porque el nivel de felicidad que alcanzas no está dependiendo de nada.
ni depende de tu pareja, ni depende del hijo, ni depende del Espíritu Santo, ni depende de la región donde vivas, ni depende de la economía. Hay una independencia total de todas las variables exteriores. El exterior no te afecta, por supuesto, te duele la muela como el señor de al lado, por supuesto tenés que ir a comprar el pan como el señor de al lado, por supuesto haces lo mismo que cualquier señor de al lado, solamente que el señor de al lado se angustia y tú vives feliz. Entonces vas a comprar el pan, el angustiado, tú feliz, vas al auto, el angustiado, tú feliz. La diferencia que se marca luego de pasar el abismo es que alcanzas una felicidad totalmente interior, independientemente del exterior. Vamos a recordar, Mario, que vas a dar precisamente a profundizar en estos fundamentos de la Cábala y este secreto del árbol de la vida en un seminario intensivo durante un fin de semana que se llevará a cabo el sábado 4 de mayo y domingo 5 de mayo, el sábado de 9 a 19 horas y el domingo de 9:30 a 5 de la tarde en Miami, en el hotel, recuérdalo por favor. Sí, es el Hotel IB, Hotel Miami, EB Hotel Miami. Allí va a estar en este curso intensivo. Las personas que quieran tener más información para acudir a este curso intensivo, insisto, sábado 4 de mayo y domingo 5 de mayo de 2019, pues si nos ves en diferido sabes que es de este año 2019, pueden tener toda la información debajo de este vídeo, ya en diferido también, puedes ver todos los enlaces que te llevan a la información para poder asistir a esta conferencia que se presenta súper interesante y este curso intensivo también que va a dar Mario Sabán. ¿Y por qué Mario, te topaste con la Cábala? ¿De qué manera surgió en tu vida el interés por este árbol secreto, el secreto de este árbol de la vida? Yo creo que como muchos, cuando uno entra en una crisis de decir, ¿para qué vine a este mundo? ¿No? Es decir, ¿para qué mi alma llegó a este universo? Porque en realidad no se puede reducir la vida a comer, beber y pasarla bien, que está bien también hacerlo, ¿no? Pero, y creo que cuando uno llega a estas preguntas ya no te dejan más, ya no te sueltan. Cuando tú entraste en el mundo de la mística es un tema de que ya no puedes volver para atrás. Esto es algo muy interesante, lo decía Jaime Vital, que cuando la luz de abajo sube, no sube al mismo lugar, es decir, ya vas a un nivel superior en el buen sentido, ¿no?, del término. Yo creo que ¿por qué llegué? Llegué porque ya yo venía de la historia, de la filosofía, y ahí no encontraba las respuestas que yo estaba necesitando. Ni la historia ni la filosofía me estaban dando una respuesta. Y cuando entro en la mística tenía un nivel de respuestas que en general inclusive sobrepasaban mi exigencia de preguntas. Las preguntas que se hacen los cabalistas sobrepasan tus propias preguntas. Y eso es, creo que, lo impresionante, ¿no? Es decir, gente que ha sido valiente para llevar su capacidad hacia los límites, ¿no? Hay una frase en la Cábala que dice, el loco y el místico están nadando en el mismo mar, pero mientras el místico nada, el loco se hunde. En realidad vivimos como también un poco en la locura, pero nosotros sabemos que la locura controlada es sabiduría. Yo te puedo asegurar que mucha gente en los últimos años que he conocido que entró en la Kabbalah, en los estudios de Kabbalah, se han salvado de ser medicados por el psiquiatra. Lamentablemente hay mucha medicación en psiquiatría, muy mal medicada, porque hay gente que cuando puede llegar a ver lo que le está pasando, porque nosotros detectamos de que no todo es problema neurológico ni problema psicológico, sino realmente un enfoque distorsionado en el que vivimos dentro de la realidad. Y si podemos un poco cambiar ese enfoque, la persona puede ser feliz con nada, con un cambio de enfoque. Pero y ese cambio de enfoque lo da el análisis del árbol de la vida. Normalmente suele ser así, el cambio de enfoque suele darte la perspectiva para poder ver en cada momento en dónde estás o al menos tener una breve visión. Sí, ahora, cuidado, que el cambio de enfoque a veces se puede dar por el golpe del mal en la vida o por el amor. Hay dos caminos, por el dolor y por el amor. Nosotros en Cábala decimos que es mejor hacerlo por el amor, lo que pasa que es más lento. Por el dolor va más rápido. Sí, también suele suceder. Hablemos ahora de esa visión de la Cábala de cara a los próximos tiempos. La ciencia está a punto de explosionar para dar una nueva velocidad al conocimiento humano en todos los campos, como tú decías y apuntabas. Y la Cábala, ¿qué puede aportar en este conocimiento que está por inundar
todo nuestro universo? Bueno, primero que todo, yo creo que hay que tener cuidado por lo que decíamos anteriormente, de que la información no es conocimiento, la información no es una acumulación de la información. Conocimiento viene de los momentos de silencio, de meditación, viene sobre todo de integrar. Cuando hablamos en Cábala de conocimiento, hablamos de integración a nuestra vida de ese conocimiento. Y en Occidente y en casi todo el mundo hoy entendemos el conocimiento como una situación de control del saber o del saber que produce poder, ¿no? Es decir, yo voy a saber tecnológicamente porque me produce poder. Bueno, no ha Justamente cambiado la historia de la humanidad, eso por eso, lamentablemente, ese es el problema. Es decir, si la ciencia está al servicio de un paradigma anterior, estamos ante un problema. Lo que nosotros estamos preguntándonos en la Cábala que debería suceder, y creo que mucha gente está sucediendo, es un cambio de paradigma hacia lo espiritual, porque la materia ya no nos da nada más que lo que puede dar. Y la verdad que nos ha dado mucho, tampoco hay que quejarse de los cambios de la materia, es muy importante. De hecho, todas las grabaciones y todos los elementos de tecnología virtuales que estamos teniendo son maravillosos. Pero la pregunta es al servicio de qué. Siempre cuando empieza el sentido o el servicio de qué, porque el instrumento en sí mismo, es decir, hace 3 siglos alguien iba de Barcelona a Madrid y bueno, y entonces tardaba yo qué sé, una semana. Ahora vas con el AVE en 2 horas, pero cuando llegaste a Madrid no sabes para qué fuiste. Entonces, el problema no es la velocidad, el problema es saber para qué ese instrumento me sirve. Entonces, yo pienso que hay que meditar más para integrar el conocimiento y porque esta velocidad que estamos teniendo no es una velocidad normal. Es decir, estamos viviendo a tal velocidad que no se puede integrar el conocimiento. Y por lo tanto, al no integrarse el conocimiento, la velocidad se puede transformar en un campo de fuga, con lo cual lo que está haciendo la persona es ir hacia adelante con esa velocidad, ir hacia adelante pero huyendo de sí misma, no haciéndose responsable de sí misma. Entonces, claro, en realidad aumenta la ansiedad, porque si tú tienes ansiedad y la estás tapando con más velocidad, la velocidad lo único que hace es aumentar la ansiedad, no resolverla. Y al final la ansiedad es una revisión general de un conocimiento no integrado. Con lo cual estamos ante un drama humano con una tecnología muy potente, pero ante un drama de estar huyendo de nosotros mismos. Hasta que no paremos esta huida, vamos a ser unos seres infelices con mucho poder. Es decir, y no va a tener ningún sentido tener tanto poder si somos infelices. Por lo tanto, vamos a tener que hacer una revisión de la velocidad que estamos viendo para saber realmente esta velocidad enfocada hacia dónde va. Si va a una cuestión de hacia el interior y a una revalorización del interior, o va hacia un dominio del exterior, que bueno, está bien, pero va a tener un límite. Va a tener un límite el dominio del exterior. Por lo tanto, vamos a llegar a la Luna con gente depresiva en la Tierra, o vamos a llegar a Marte con obesos en la Tierra. Es decir, vamos a estar desequilibrados a nivel humano, solamente invirtiendo en aras de la tecnología. Eso nos va a descompensar. De hecho, yo creo que estamos muy descompensados a nivel mundial. Entonces creo que lo que plantea a mi modo de ver la Cábala en el siglo XXI es, a ver, intentemos no sufrir más porque tenemos las herramientas para no sufrir. Tenemos las herramientas para no sufrir y por algún motivo no las sabemos utilizar. ¿Y cuáles son las para no sufrir? El árbol de la vida, una primera herramienta. El árbol de la vida es una herramienta que la tienes ahí mismo, la puedes analizar tranquilamente. Puedes ver, analizar las dimensiones, ver los canales de relación y ver, mira, el sufrimiento, el dolor se puede definir en Cábala de manera muy con síntesis, para no darle vueltas al asunto. El alma tiene una misión en la existencia que es su identidad. Cada uno de nosotros tenemos un alma que vino a cumplir un sentido. Cuando la mente se pone al servicio de ese sentido, la persona está feliz. Pero la mente no se pone al servicio del sentido del alma. La mente en general trata de construir una imagen social, trata de tener poder, trata de tener ego. La mente hace otra cosa. Y cuando la mente hace otra cosa y se va contra el alma, en consecuencia la mente no está cumpliendo la función que debería tener. Porque está contra el alma, está contra... Y nosotros entendemos claramente lo que es el dolor. El dolor es cuando una persona tiene una neshama, un alma que va para un lado y una mente, un ruach, como decíamos en hebreo, que va para el otro.
y hasta tanto esto esté así, la persona está sufriendo. Pero eso es precisamente, Mario, el mal de nuestra sociedad. La mente, por un lado, vertiginosa, siempre en una carrera hacia adelante, pero en un retroceso en cuanto a lo humano. Y también, por otro lado, nuestro sentimiento, nuestra espiritualidad cada vez más ávida de llegar a la fuente a través del conocimiento, a través de la Sí, sí, experiencia. ¿no? Y además también una espiritualidad que llega desesperada. Esta espiritualidad no puede llegar así, tiene que llegar sosegada, porque también una espiritualidad desesperada es peligrosa, porque una persona que no está equilibrada en lo emocional puede estar tomando la espiritualidad como evasión o como refugio de sus desequilibrios Eso emocionales. también está ocurriendo, pero no Entonces obstante, está ocurriendo también esto, pero el está anhelo, llegando gente a la espiritualidad que sí, en el desenfreno de la búsqueda hay una espiritualidad obesa. Es sí. decir, hay una espiritualidad hambrienta y una espiritualidad obesa, porque la gente está desesperada de espiritualidad, pero cuidado, ahí se pueden formar sectas, pueden haber egos no corregidos, Sí, puede haber un lío ahí yo muy llamo grande. el gran supermercado de la espiritualidad. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque en realidad ahí, si la gente también cae en eso, la gente desespera el doble, porque entonces se da cuenta que entonces puede decir, bueno, la espiritualidad entonces no es el camino, pero no ha encontrado espiritualidad, ha encontrado más desequilibrio con el disfraz de espiritualidad. Sí, pero el anhelo continúa, es decir, el anhelo que te llevó a ti a la Cábala y que pudo hacer que tú tengas hoy 6 doctorados y sigas en tu búsqueda interior, continúa en mucha gente de una forma absoluta, de una forma certera, pero no sabe dónde poder, por dónde poder avanzar. ¿Es la Cábala un camino? La cábala es uno de los caminos, sí, sí, totalmente. La cábala es uno de los caminos. A mí, mi preocupación, entre comillas, no tengo ninguna preocupación, la verdad, en la vida, pero mi ocupación, para llamarla de alguna manera, son sobre todo los más jóvenes, que todavía, como no tienen identidad, entonces no tienen herramientas para poder sostenerse emocionalmente en un mundo que lo ven como agresivo. Creo que tenemos una deuda con los jóvenes porque claro, si tú ves un infierno por un lado y un infierno por otro, claro, te alcoholizas o te drogas porque necesitas el limbo. Yo muchas veces digo, a mí me ponen el infierno y el limbo, ¿qué elijo? Elijo el limbo porque el infierno no quiero estar en el infierno. Pero lo que hay que explicar es que existe el paraíso. Existe el paraíso también, que no es la vida, el infierno o el limbo, que existe el paraíso. Y esto hay que explicar cuál es el camino al paraíso. Y Sin el embargo, paraíso no está lejos, el paraíso está dentro de cada persona. eso estoy contigo en eso, pero y nos quedan pocos minutos. Sin embargo, no se dedica tiempo, no se dedican medios, no se dedica a explicar esto que tú estás explicando hoy aquí en Mindalia en directo. ¿Por qué tan poca explicación? ¿Por qué tan poca gente conoce el verdadero sentido de la cábala? Porque la gente el día que despierte se derrumba el poder. Bueno, más claro, puedes decirlo más fuerte, pero más claro no. Recordar para terminar que Mario Sabán va a estar en Miami dando un curso, un seminario intensivo sobre los fundamentos de la Cábala, el árbol de la vida, el sábado 4 de mayo y el domingo 5 de mayo, de las 9 a las 19 horas el sábado 4 de mayo y desde las 9:30 a las 4 de la tarde el domingo 5 de mayo de 2019. Cualquier persona que quiera asistir a este seminario intensivo puede hacerlo en toda la información que a pie de este vídeo puedes encontrar ya en diferido y te llevarán los enlaces hacia esa información. Mario, he estado encantado, has excitado Igualmente. todas mis neuronas y eso significa que para un hombre curioso como soy yo, que te invite a una próxima posibilidad dentro de que nos podamos encontrar en Mindalia en directo, si es que tú tienes tiempo para hacerlo, porque supongo que estarás para arriba o para abajo, ¿no? Siempre hay tiempo para lo bueno. Mario, muchísimas gracias. Tú has sido hoy muy bueno, muy brillante y yo he intentado estar a la altura de tus circunstancias. Gracias. Gracias a ti, un placer. Un placer. Gracias a todos vosotros, a todas vosotras. Muchísimas gracias por estar ahí en directo en Mindalia Televisión. Será en una próxima ocasión donde nos volveremos a encontrar si el universo, el espacio y el tiempo lo permiten. De momento damos y devolvemos nuestra palabra y nuestra imagen a nuestra compañera Laura.
Pues muchísimas gracias, Mario, por todo lo que has compartido hoy con nosotros, por toda esta interesantísima información que nos has traído. Gracias, por supuesto, Alfredo, a ti también por estar hoy con nosotros. Y recordaros, antes de que nos marchemos, que Esther Nguema estará en Colombia del 22 de abril al 6 de mayo de 2019 de este año. Será una gira con Mindalia a Colombia, repito, del 22 de abril al 6 de mayo, donde la especialista de relaciones de pareja, sexualidad e inteligencia emocional estará compartiendo con todos vosotros. Si queréis más información, pues os podéis meter en nuestra página web www.mindalia.com y en la sección giras que te encontrarás en el menú superior encontrarás toda la información disponible. Gracias y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Gracias.